Hoy es 24 de agosto del 2022, semana 5, día de miércoles, semana 5 del segundo semestre del 2022. Para nosotros la lección número 9 del semestre en general, donde vamos a empezar, bueno, ya vimos la lección pasada, hablábamos sobre el diodo, pero todavía fue una visión bastante física del diodo para justificar su funcionamiento, para obtener la ecuación de comportamiento del diodo, la cual es importantísimo obtenerla. Y todo bien. Ahora vamos a empezar con modelos pues, de abstracción, ¿verdad? Generamos modelos de análisis. Básicamente son 4 modelos de polarización directa. Esto es lo que se le llama también el modelo CD. Al final lo decimos, le ponemos nombre, modelo CD. Pero de eso se trata. Donde vamos a empezar allá a ver al switch como un dispositivo a través de su símbolo. Ya nos olvidamos ligeramente de la parte física, ¿verdad? La unión digo ligeramente, no es porque lo olvidamos, ¿verdad? Todo lo que hemos visto le da fundamento a lo que obtenemos ahorita y todo está ahí siempre. Pero podemos hacer un tratamiento más para análisis de circuito. Uy, regálenme un segundo, cargué la presentación que no era. Recuerden que yo les he dicho que yo cargo una presentación con el montón de transiciones y acabo de ver que tenía una presentación con 22 diapositivas en lugar de la otra que tiene 142, porque me va poniendo las transiciones en cada una, ¿verdad? Y ahora sí, con esta es con la que doy la lección. Un segundo. Este, ok, y ahora sí. Ok, entonces por acá, listo. Y yo creo que esto es una manera más didáctica de presentar resultados, irlos elaborando en lugar de presentar toda la diapositiva de un solo, que lo distrae a uno y no permitir introduciendo los conceptos adecuadamente. Bueno, el diodo, ¿verdad? Modelos de polarización directa o lo que se llama modelos CD. Lo que les decía, ¿verdad? Esto ya lo revisamos cuál es el ánodo, el cátodo, ¿verdad? Aquí con la K de ese lado, el dispositivo físico tiene la rayita ahí. Y es un dispositivo que permite la corriente en una sola dirección. Yo les decía que esto hace las veces de una válvula. Una válvula es eso, ¿verdad? En flujos es lo que hace, es una válvula electrónica. Existen 4 modelos para el diodo en polarización directa. El modelo ideal, tensión constante, lineal incremental y modelo exponencial. Los vamos a ver todos, pero nos vamos a concentrar. Vamos a ver. Nos vamos a concentrar, pues, por un asunto de dificultad en el último, que es el que nos da el resultado más exacto, pero son muy comunes también el de tensión constante y el ideal. El lineal incremental lo vamos a ver ahí rápidamente, pero ese no se usa tanto, ¿verdad? Entonces, si son como orden de importancia, yo diría que es como 1, 2, 3, 4, una cosa así. Y se utilizan en situaciones diferentes. Eso sí, tienen diferentes casos de uso. El ideal es para hacer cálculos rapidísimos, ¿verdad? Sin considerar la tensión de contacto. Esa es la pura válvula. Abre y cierra como si fuera un dispositivo ideal que nada más hace eso. El de tensión constante permite hacer cálculos rápidos, pero considerando la tensión que está por ahí. El modelo lineal incremental es para cálculos en corriente alterna, cuando hay ciertos detalles que analizar. Y el exponencial es para cálculos exactos, pero lleva un poquito más de trabajo. Entonces, bueno, vamos a hacer el recorrido por esos modelos. Ok. Entonces, vamos a, a empezar por ese análisis. Empecemos por el modelo ideal. Bueno, perdón, aquí todavía esto no es, aquí es mostrar los modelos. El modelo ideal
Entonces, es un modelo donde el diodo es la válvula, ¿verdad? Abre y cierra a partir de un punto, ¿verdad? Entonces, hay un punto donde no hay corriente y otro punto donde sí hay corriente. Y listo, ¿verdad? Y muy sencillo. El de tensión constante sí considera esa tensión de contacto, que le decíamos V0, también se le llama VBI. Hay diferentes nombres y hay que convivir con eso. Entonces, es donde lo consideramos como una fuente. Luego, el lineal incremental es uno que se acerca al comportamiento real, pero lo simplifica considerando que su comportamiento es una línea recta, ¿verdad? Un análisis con línea recta siempre es más fácil que un análisis con una exponencial. Entonces, el exponencial es el último, ¿verdad? Es el exacto, usa la ecuación de, este, de Schottky que tenemos, la ecuación exponencial, mientras que este es una simplificación. Bueno, chequémoslo. Modelo ideal. El modelo ideal es una belleza en cuanto a análisis, aunque no es una belleza en cuanto a eh, resultados. Pero dependiendo de las condiciones, es muy ventajoso utilizarlo. Es más o menos como lo que les decía cuando despreciamos términos, ¿verdad? Como cuando decimos, bueno, y decir que n es más o menos n, nd, bueno, esto no es exacto, pero para efectos prácticos estas cosas son iguales. Hay casos donde vemos eso, incluso con la ecuación la vez pasada, ¿verdad? La ecuación del diodo que decimos, la corriente del diodo es igual a IS por E a la V diodo sobre V térmico menos 1, ¿verdad? Y que decíamos, bueno, ahí sí es que, pero a veces la podemos ver así, nada más. Olímpicamente nos despreciamos el 1. Bueno, es que hay muchos casos donde se puede hacer sin perjuicio del resultado. En este caso específico, uno debe desarrollar los criterios para saber cuándo puede usar una cosa y la otra. De hecho, trabajaremos cuando hagamos ejercicios un poco en esa distinción. De igual manera, este es el modelo menos exacto de todos. Es súper simple. Se aleja de los resultados exactos, pero hay condiciones donde perfectamente podemos trabajar con el modelo ideal sin perjuicio del resultado. Y eso es un éxito. Entonces, ¿en qué consiste? Consideramos al diodo como un cortocircuito cuando tiene una polarización directa. Ya sabemos que es polarización directa. Polarización directa, estamos hablando tensión positiva en el ánodo, tensión negativa en el cátodo del voltaje de diodo. Entonces, con solo que se asome esa polaridad, independientemente de su valor, podemos sustituir el circuito por un equivalente de un switch cerrado. Para cualquier otra tensión, inclusive en cero, ¿verdad? Tiene que asomarse esa polaridad. Para cualquier otra tensión, digamos, si yo tengo una tensión, bueno, mantengamos la polaridad, digamos, aquí es para un VD mayor que cero, mayor, ¿verdad? No mayor igual, mayor que cero. En este caso, para un VD menor o igual que cero, lo cual hace que sea negativo, ¿verdad? Este voltaje, entonces la polaridad inversa o que sea cero, vamos a considerar al circuito como un abierto. Es eso, ¿verdad? Entonces, eh, el cero en realidad está ahí más del lado de reversa que del lado de abierto, ¿verdad? Entonces, el equivalente es un interruptor cerrado y abierto según lo indica la polarización. La polarización es el control que tenemos. Entonces, lo que en inglés se le dice un forward bias, ¿verdad? Que es polarización directa. Esa polarización directa, ven acá, positivo en el ánodo, negativo en el cátodo, ¿verdad? VD, circuito cerrado. Polarización inversa, aquí no ponen el cero, yo sí soy fan de decir que cuando tiene cero está abierto, ¿ok? Y eso es una polarización inversa que tenemos ahí. Entonces su modelo es así, el modelo tiene la ambigüedad, ¿verdad? De que aquí está en cero, aquí está en cero. Todos los modelos lo ponen así, pues yo respeto esa cosa, pero yo lo pondría para ver.
que para cualquier, digamos, la corriente sube, bueno, es que la corriente sube, bueno, es que es difícil esa cosa, como poner, es que yo iba a dibujar una línea recta acá, pero es que la corriente en este modelo no se estanca, depende de la capacidad del dispositivo, pero lo que sí es cierto es que para distintos VDs la corriente puede subir. Bueno, no está bien, no voy a discrepar de los libros. Pero, digamos, sí a nivel de tensión casi que necesitamos el cero más, ¿verdad? En tensión para que se abra. Puede tener como un cero menos, por así decirlo. Recuerdan, en CC se ven esos, eso se ve en tiempo. Pues aquí podríamos definirlo para voltaje, ¿verdad? Entonces la corriente, hay corriente como si fuera un corto, ¿verdad? Para cualquier tensión que tengamos por ahí. Entonces, de hecho, el modelo podría definirse, ¿verdad? Casi que con líneas ahí, en cualquier voltaje, ¿verdad? Y va a tener ahí un voltaje. Lo que pasa es que, no, pero ya vi por qué no puedo pelearme con el modelo. Cuando es un cortocircuito, obligatoriamente, la tensión de un corto es cero. Ok, entonces sí, está bien el modelo. Voy a dejar de jugar de intrépido. Sí, porque es un corto, entonces su tensión es cero, ¿verdad? Pero es como un cero más, lo que les digo, ¿verdad? Es una tensión que de alguna manera el circuito la hace como positiva. Eso es el modelo ideal. Es un modelo sencillo, fácil de utilizar, pero hay que saber cuándo utilizarlo. Chequemos un poquito algunas cosas. Vamos a usar este ejemplo para comparar los cuatro modelos. Ah, Bueno, por lo menos tres, no, ya me entré en duda de algo. Ayer estaba en unas cosas y creo que cambié el incremental. Bueno, para comparar resultados. Eh, entonces, bueno, ¿cuál es la idea aquí? Calcular la corriente que fluye a través del diodo. Ajá, utilizando el modelo ideal. Entonces, calcular la potencia que disipa la resistencia, la potencia que disipa el diodo y que entrega la fuente. Eso es un ejercicio pues, ahí sencillo y bonito como para empezar a ver este modelo, ¿verdad? Entonces, algo que notamos de este circuito, uno a primera ojeada ve, bueno, y que si vamos a tener, bueno, primero la fuente es así, va a emitir una corriente en esa dirección, es una corriente CD. Entonces, recuerden que los valores en CD son mayúsculas, los valores variantes como los deseados son minúsculas. A veces uno confunde, no es tan estricto, pero estrictamente mayúscula. Entonces, tanto la resistencia como el diodo son dispositivos que tienen la característica que cumplen la convención pasiva de signos porque disipan energía, por lo tanto, y van a ser de tensiones más menos, ¿verdad? Eso automáticamente me polariza el diodo en positivo. Vean que hay una tendencia, por así decirlo, para que haya una corriente por acá y entonces se polarice positivamente. ¿Qué hace eso? Bueno, se asomó el voltaje positivo del diodo en polarización directa. Por lo tanto, sustituimos el diodo, ¿verdad? Por un corto, ¿verdad? Entonces, en el corto VD es igual a cero, ¿verdad? Aquí lo pienso. Bueno, deberíamos tener la resistencia R, ¿verdad? VS y el diodo. Entonces, en ese diodo, de, es esto, ¿verdad? Pero el diodo son 0 voltios porque es un corto. No, o sea, ahorita no se pongan a discutir mentalmente. No, pero es que el diodo sí tiene una tensión. No, en este modelo, lo que estamos viendo es el modelo, pues nos vamos a acercar a modelos exactos. Entonces, aquí tenemos eso. Por lo tanto, la tensión, ¿verdad? En la resistencia, esta de acá, el VR, que está aquí, VR va a ser igual a VS, si aquí no hay tensión, ¿verdad? Esto es así, pero esto es cero. Entonces, 1.5 menos 0, ¿verdad? Y 1.5 voltios vamos a tener ahí. Entonces, tenemos eso.
Ponerle por ahí, agregar un circuito por el equivalente. Entonces, bueno, vamos a tener eso. La corriente del diodo, la corriente de la resistencia es un circuito serie, no hay mucho que decir. Entonces termina siendo VR, ¿verdad? La tensión ahí entre R, entonces todo fácil, 1.5, o sea, toda la tensión queda en los 220 ohms. Entonces, la corriente son 6.82 miliamperes. La potencia en la resistencia, ¿verdad? Potencia que disipa la resistencia, VR por IR, 1.5 por 682, ¿verdad? 1023 miliwatts. La potencia del diodo, si esto es 0, la potencia es 0, ¿verdad? 0 por 682, 0 watts. Creo que no hay mucho que decir. Y la potencia que entrega la fuente, VS por ID. Ajá, entonces son 1.5 por 682. Obviamente, de estos van a ser iguales, ¿verdad? Es que vean que el circuito se está resumiendo a esto. Entonces, lo que emite la fuente es lo que consume la resistencia. Punto. Todo fácil. ¿Ok? Ese modelo, el diodo no disipa potencia, ¿verdad? Cae en la resistencia. Y finalmente, hay un calculillo por ahí donde decimos que RD, después viene una definición un poco más formal, pero que es la resistencia estática del diodo, es 0 ohms. O sea, no hay nada ahí, ¿verdad? Eh, de resistencia. Aquí tal vez lo que hay que decir es que todo dispositivo, incluso un diodo, ¿verdad? O sea, si un diodo en algún momento tiene una tensión y una corriente, y esa tensión y esa corriente es constante, entonces si uno hace el cociente de tensión del diodo entre corriente del diodo, de esos son volts sobre amperes, y las unidades son ohms. Entonces ahí eso se llama la resistencia estática del diodo. ¿Por qué estática? Porque es con valores CD. ¿Cómo sé que son valores CD? Y porque la fuente es CD. ¿Verdad? La fuente es 1.5 voltios, estático, la corriente es estática y punto. Y listo. Es un modelo súper simple. Muy, muy simple, muy sencillo. Vamos a avanzar con los modelos y después, cuando tengamos ya la comparación de cómo se usan unos u otros, vamos a ahondar un poquito de cuándo un modelo es más adecuado que otro. De momento los voy presentando. Este es el modelo ideal, aquí están los valores y vamos a ir comparando los valores. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio que es bastante interesante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Ok. Modelo de tensión constante. El modelo de tensión constante también es bastante simple, pero tiene su detallito, ¿verdad? Presenta una mejora en precisión respecto al modelo ideal porque considera la tensión de contacto de cero como el requisito para la activación del diodo. Yo les dije en el modelo anterior, necesitamos que la tensión del diodo, ¿verdad?, sea mayor que cero. O sea, cuando se asomaba el cero más, les dije, ¿verdad? Esto en el ideal. Ahora es tensión del diodo mayor o igual que el V sub cero. Recuerdan que hablábamos de la juntura, ¿verdad? De la unión PN y que hay que vencer un potencial intrínseco, bueno, no es intrínseco, un potencial interno que tiene la juntura, ¿verdad? Para poder propiciar el movimiento de cargas, de electrones de la región N a la región P. Eso lo estuvimos viendo para corriente real. La corriente real va de cátodo a ánodo, ¿verdad? Entonces necesitamos eso que está ahí. Bueno, en el ideal, no, en el ideal nada más decimos, así es positivo y ya conduce. Ahora sí vamos a considerar eso, ¿verdad? Entonces, si la tensión del diodo es menor a esa tensión de contacto, ¿verdad? El diodo no conduce y es un circuito abierto. Ahora, una vez activo, el diodo se comporta como un interruptor en serie con una fuente de valor V sub 0. Así es como se ve en este modelo. En el modelo anterior, el modelo
el modelo ideal, pues simplemente decíamos, el modelo es este, ya, ¿verdad? Y entonces cuando enciende es un interruptor cerrado y cuando está apagado es un abierto. Bueno, ahora nos estamos yendo a algo diferente, donde la idea es esto, ¿verdad? Entonces, él va a comportarse así. ¿Por qué así? Bueno, porque va a haber una caída de tensión en el diodo, igual a la tensión de contacto. Y la vamos a llamar 0.7 voltios, como si fuese una constante. Eso es lo que no es tan cierto, porque esa tensión, si recordamos la curva real del diodo, es una curva así exponencial, ¿verdad? Donde esto es de diodo y esto es diodo. Entonces, sabemos el comportamiento real que, bueno, hay un punto, ¿verdad? La tensión de contacto, que es como donde se enciende. Y a partir de ahí, si yo sigo aplicando tensión, él sigue ganando corriente, ¿verdad? Hay una relación. Mi curva no es tan buena, debería ser un poco más levantada y mejor, más marcada ese punto de inflexión. Pero bueno, sabemos eso del modelo real. Lo vamos a simplificar, ¿verdad? Entonces, en lugar de usar eso, vamos a decir, bueno, no, simplemente le gana 0.7. Entonces, se ve así, donde el diodo va a tener una caída de tensión de V sub 0. Ajá. Esa tensión va a estar presente en el diodo. Entonces, sabemos que hay una caída de tensión en el diodo. Por lo tanto, sabemos que cuando tengamos una tensión mayor, aplicada mayor, igual a eso, ¿verdad? Así, el diodo enciende. Entonces, al hacer este modelo equivalente, vean que este es el ideal. El ideal que era interruptor cerrado o interruptor abierto, nada más que ahora está cerrado cuando se cumple la condición de que la tensión aplicada es mayor a V sub 0. Entonces, cuando yo transformo esto, yo digo, ah, sí, entonces, lo que tenemos es que si está encendido, va a ser un interruptor cerrado, modelo ideal, con la fuente de 0.7. Bueno, de V sub 0. Es que 0.7 es para silicio, la gran mayoría de casos que vamos a ver, pero se comporta así, para considerar esa caída de tensión, ¿verdad? Entonces nos alejamos de el caso ideal donde decíamos que aquí era un cortocircuito nada más, ¿verdad? Porque ahí la tensión del diodo era 0. Ahora, la tensión del diodo, aquí, todo esto, todo eso es la tensión del diodo, igual a V sub 0. Y como es el ideal, ¿verdad? Cuando no se cumple esta condición, o sea, cuando VD es menor que V sub 0, entonces el modelo se transforma en un abierto, ajá, y la fuente ahí sigue, V sub 0. La fuente ahí sigue. Lo que pasa es que va a tener un abierto, ¿verdad? La corriente es 0, en ese caso. Entonces, tenemos una corriente de diodo igual a 0. Y listo, ¿verdad? Podemos sustituirlo de esa manera. Por lo tanto, es esto que se ve en la imagen. Ahora, el diodo no va a tener más de esa tensión, ¿verdad? O sea, hay que aplicarle una tensión mayor o igual a V sub 0 y eso lo enciende, pero aunque yo le esté aplicando esa tensión mayor, él se va a dejar el 0.7, ¿verdad? Y eso es un análisis interesante que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Y ahí está cerrado, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es otro dibujillo. Estos vienen en el Rasabi, estas imágenes, y le llaman a esa tensión OBK. Vean que hay nombres de nombres. Si uno entiende lo que está haciendo, uno sabe a qué se refiere. Pónganle en el nombre que sea, cuando uno lo ve en el contexto, uno puede adecuadamente saber de qué se trata. Ahora, ese es el modelo de tensión constante. Veámoslo en el mismo ejemplo. ¿Por qué el mismo ejemplo? Para hacer comparaciones, ¿verdad? De resultados. Entonces, lo mismo, calcular la corriente, ¿verdad? Considero V sub 0.7 y, bueno, y las potencias para hacer toda la comparación. Entonces, bueno, tenemos este circuito,
Ujú. Eh, Nuevamente aquí que va a ser bueno añadir circuito equivalente. ¿Qué vemos acá? Ujú. Y esto es relevante, como para entender un poquito. Veamos el circuito, ¿verdad? Tenemos la fuente, 1.5 voltios, todo bien. Ah, tenemos una resistencia. Uno puede pensar inicialmente, por ejemplo, que el diodo está apagado. Ujú. Recuerden que la fuente en algún momento hay que encenderla, entonces la fuente tiene un comportamiento de que en algún momento hay que encenderla, ¿verdad? Hay 1.5 voltios. Y ese encenderlo no es automático, ¿verdad? Siempre, aunque uno dibuja una línea vertical, siempre le toma un tiempo. Entonces uno puede imaginarse que es el proceso que se da. Inicialmente en el diodo, ujú, uno se pone a pensar, bueno, inicialmente yo tenía eso, ¿verdad? Cuando era cero, entonces esto estaba apagado, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos devolvernos, ujú, decir, así, entonces el equivalente era un abierto, bájalo, abierto nada más, con su fuente, está bien, ¿verdad? Uno puede decir eso, sí está bien. Corriente aquí, cero, ¿verdad? Y entonces, inicialmente, ¿verdad? Pensando en que está apagado, ¿verdad? Uno tiene aquí un valor de fuente, digamos, un valor de fuente menor a V sub 0. Mientras la fuente sea menor que V sub 0, no hay ningún potencial disponible en el circuito por ningún lado que alcance para el diodo, ¿verdad? O sea, y entonces el diodo está apagado. Cuando algo así está apagado, yo sé que VR es igual a 0. ¿Por qué VR es igual a 0? Porque la corriente es 0, ¿verdad? Entonces, VR es igual a R por I. Si I es 0, la tensión es 0 ahí. Es como si no existiera la resistencia, porque no hay caída de tensión. Entonces, si eso es así, ¿verdad? Yo puedo redibujar el circuito y decir, mira, entonces yo tengo la fuente, la resistencia es como si no existiera, y aquí lo que tengo es un abierto. Podemos mantener el equivalente, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo VS, aquí el V0, ¿verdad? Podemos mantener, no importa. Pero entonces yo me doy cuenta que es un abierto, ¿verdad? No hay tensión ahí. En realidad, cuando está apagado, no, pues la fuente no debería estar. Es interesante. Cuando está apagado, en realidad la fuente no debería estar, porque si no, ahí la sumatoria de tensiones no me va a dar. Esto no es para el análisis, en realidad. O sea, esto no es que lo tengan que estar haciendo, nada más quiero explicarles de dónde sale, pero me acabo de dar cuenta. Porque lo que ocurre es que cuando él está apagado, en él queda toda la tensión, ¿verdad? Entonces aquí la tensión del diodo es igual a VS, pero si VS es menor que V0, no se prende. Hasta que llegamos al caso en que VS es igual a V sub 0, ¿qué va a ocurrir? Como él estaba apagado, todo el potencial, ¿verdad?, de la fuente estaba en sus terminales. Y en el momento justo, cuando la fuente es igual a V sub 0, se enciende y empieza a fluir corriente. Entonces, en ese caso es cuando aparece la resistencia, ¿verdad? Porque cuando la corriente es mayor que 0, la tensión en la resistencia también es mayor que 0. Entonces ahí es donde uno lo considera, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ya cuando enciende, ahí sí, el modelo sí aplica bien. Uno dice, bueno, si tengo la fuente, tengo la resistencia, tengo el circuito cerrado y tengo la fuente
de 0.7, ¿verdad? Aquí estaríamos hablando de que el diodo es lo que está aquí. Ujú. Eso sería el diodo, ¿verdad? Es lo que está ahí. Todo lo que está ahí es el diodo. Y efectivamente dice, aquí tenemos 0.7 voltios. ¿Por qué? Porque es lo que dice acá, ¿verdad? Vamos a tener un VR. Ujú, y tenemos un VS. Ujú, y eso es lo que va a estar ahí. Entonces, como es un modelo de tensión constante, sabemos que VR siempre va a ser VS menos V0, ¿verdad? Que V0 es igual a V diodo. O sea, la tensión, el diodo va a adoptar 0.7 y no crece a partir de ahí, en este modelo. Entonces, de eso es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, la tensión en la resistencia es VS menos VD, ¿verdad? VS menos VD. Está ahí. Siempre va a ser así. Entonces, ¿qué va a ser? 1.5 menos 0.7, ¿verdad? 0.8 y D igual a IR, ¿verdad? O sea, la corriente es una, nada más. Entonces, ¿qué es? Es igual a la tensión en la resistencia entre R. 0.8 entre 220, 364, ¿verdad? Y aquí ya, bueno, ahí podemos ir comparando. En el modelo ideal teníamos 682 miliamperes. Aquí tenemos 364 miliamperes. Y así como, qué montón de diferencia. Aquí estamos mostrando un caso donde hay mucha diferencia. Después veremos cuándo el ideal aplica muy bien. Seguimos con el resto de valores. Potencia en la resistencia es igual a tensión en la resistencia por corriente en la resistencia, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí 0.8 por 364, 291 y antes teníamos 1023 miliwatts. Un montón. Potencia del diodo, 0.7 por 364, ¿verdad? 255 y antes teníamos 0. Interesante. Potencia de la fuente, 546. Resulta que hasta eso se ve afectado. La potencia de la fuente cambia, ¿verdad? Porque es que corregimos el valor de corriente, ¿verdad? En el modelo ideal decíamos que teníamos 682 miliamperes, ahora decimos que tenemos 364, entonces también va cambiando. Y la resistencia estática o CD del diodo, ¿verdad? Ahora sí, el diodo tiene 0.7 voltios y tiene 364 miliamperes, eso es 192. Y nos encontramos con una serie de valores que son diferentes debido a la aplicación de un modelo un poquito más cercano a la realidad. Ujú. Este modelo es más exacto, ¿verdad? La corriente es casi la mitad, 364, ¿verdad? 682. Entonces tenemos una diferencia grande. Ahora, el diodo consume potencia finita, ¿verdad? Que debe estar dimensionada para que sea siempre menor que la potencia nominal del diodo. Cuando uno examina hojas de datos de un diodo, ellos tienen una potencia. Ujú. Entonces siempre hay que chequear eso, ¿verdad? Generalmente un diodo le dicen a uno, bueno, es un diodo de medio watt, por ejemplo. Entonces le dicen, la potencia del diodo es igual a medio watt. En un caso de tensión constante, donde uno sabe que la tensión, por ejemplo, es 0.7, ¿verdad? Entonces, la corriente del diodo máxima va a ser 0.5 sobre 0.7, ¿verdad? Entonces, 0.5 sobre 0.7 me da 714 miliamperes. Entonces, es la corriente máxima. Uno siempre tiene que chequear eso, ¿verdad? Que el diodo aguante lo que uno calcula. Ok, y este es el modelo de tensión constante. Entonces, ¿qué necesitamos en un modelo de tensión constante? Lo que necesitamos es que haya en el circuito del diodo suficiente tensión para poderlo polarizar. La fuente tiene 1.5 que se tienen que dividir entre la resistencia y el diodo. ¿Va a alcanzar? Sí, sí va a alcanzar. ¿Por qué? Porque inicialmente el diodo es un abierto.
Cuando el diodo es un abierto, se deja toda la tensión. Entonces, en el momento en que esto es mayor al V sub 0, en este caso 0.7, y él se polariza y se enciende. Y la diferencia de tensión, ¿a dónde va? A la resistencia. Por eso es que es necesario siempre que un diodo esté conectado en serie con una resistencia para no dañarlo. ¿Por qué? Porque si yo lo conecto directo a la fuente, el diodo tiene que disipar toda la tensión que le ofrezca la fuente. Y si le ofrece mucha tensión, va a generar mucha corriente y lo puede quemar porque puede superar su potencia máxima de operación. Entonces siempre hay que estar hojas a eso, ¿verdad? Entonces uno siempre tiene que chequear ese asunto. Entonces vean que el diodo no va a tomar más de su tensión de contacto, ¿verdad? En este caso, constante. En el caso exponencial veremos que se acerca más a valores reales. Pero aquí nunca va a tomar más de eso. Entonces lo que necesitamos es que la fuente sí lo ofrezca lo que necesita. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, sigue el modelo lineal incremental, pero hagamos la pausita, descansar ojos, para venir a ver ese modelo, que ese lo vemos rápido, porque bueno, vamos a ver cómo se usa y todo, no lo vemos con tanto detalle, eh, pero vamos a verlo y luego ver el exponencial, que ese sí es un caso, pues, un toque más interesante de aplicación. Ok, entonces descansemos un poquitín, como siempre, nos vemos como en unos 10 minutos, ya casi seguimos. Bien, pasamos al modelo lineal incremental. El modelo lineal incremental es otra aproximación al modelo exacto de comportamiento del diodo. Y lo que hace es que, bueno, pensando en que cuando está en polarización directa, que ya está funcionando, y sabiendo que el modelo real es esta exponencial, exponencial dada por la ecuación que la corriente del diodo, ¿verdad? Que es esta, es igual a IS, que habíamos visto que es un parámetro, bueno, voy a poner la expresión exacta, E a la tensión del diodo sobre el voltaje térmico menos 1, ¿verdad? VD, ahí está la expresión, sabiendo que es esa exponencial que tiene un punto de inflexión alrededor de la tensión de contacto, ¿verdad? Que tiene que ver ahí entre el IS y el VT, que anda por ahí, ¿verdad? Silicio 0.7, pero que después sube. Entonces, visto esa ecuación desde el punto de vista macro, por así decirlo, eso es más o menos una línea recta, ¿verdad? Uno llega y uno dibuja y dice, ah, bueno, sí, es que eso es como una línea recta que va como desde aquí hasta aquí. Ahí está, ¿verdad? Bueno, ahí está marcada, pero la quería remarcar, que es más o menos eso, ¿verdad? Es como una línea recta. Una línea recta que podemos considerar una vez que el diodo está encendido. O sea, como de aquí para arriba, ¿verdad? Pero que aproximadamente eso es ahí, ¿verdad? Arriba de esa tensión de contacto. Ahí aproximadamente arriba de esa tensión de contacto. Términos generales, uno dice, bueno, y si está encendido, una vez que está encendido, más o menos se comporta de esa forma. Es un modelo con un grado de precisión un poquito mayor que el modelo de tensión constante, porque el modelo de tensión constante, como vimos, es un modelo que simplemente dice, no, es cuando enciende, pum, una línea recta y ya. Bueno, no es tan cierto. Aproxima un poquito, ¿verdad? Entonces, digamos, a partir de que está encendido, él dice, bueno, y la relación entre ID y VD
es la ecuación de una línea recta. Y es igual a mx más b, ¿verdad? Es esta ecuación que le enseñan a uno en el kinder. Entonces, ya que la conocemos también, es un modelo sencillo. Diciendo que, bueno, que es como si se comportara de esa forma. Obviamente, ¿verdad? No es exacto, ¿verdad? Pierde precisión en todo este ámbito y es más o menos preciso una porción de arriba, ¿verdad? Ahora, esto es una línea recta. Entonces sacamos la ecuación, ¿verdad? Sabemos que y es igual a mx más b, sabemos que m es la pendiente, obviamente, ¿verdad? Así como está, esto hace las veces de y, esto hace las veces de x, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a ver, dice, ah, sí, entonces la ecuación dice que ID es igual a la pendiente por VD más la intersección. Que la intersección sería ID cuando el voltaje es cero. Si uno ve esto, ay, hijo de pucha, esa intersección que hay muy abajo, muy abajo, ¿verdad? Entonces, uno puede establecer la relación dándole vuelta a esa a eso que está ahí. Ah, bueno, aquí me faltaba este detallillo de que entonces se modela con un modelo equivalente, ¿verdad? Que va a tener una parte base, digamos, que va a ser los puntos 7, ¿verdad? Porque cuando se enciende tiene los puntos 7 o el V sub 0. Bueno, aquí la sabe le llama VK. Y que a partir de eso él puede ganar un voltaje. ¿Ven este voltaje que él gana aquí? Bueno, ese voltaje va a quedar en esta resistencia, que ahí le llaman R-prom, que es una resistencia que tiene cierto valor. Ahorita vemos cómo sacarla. Y luego un diodo ideal, ¿verdad? El diodo ideal que abre y cierra, que hablábamos por ahí. Bueno, entonces ese es el modelo que se maneja. Pero, pucha, buscar esta intersección se puede buscar, pero es muy abajo porque esta línea es muy inclinada. Entonces uno puede jugar un poquito con la mate, ¿verdad? O sea, da igual la relación para un lado o para el otro. Entonces, por facilidad para determinar la pendiente, ¿verdad? La pendiente y la intersección, en realidad. Debería decirse las dos cosas. Es facilidad de determinar M y B. Tal vez más que todo B. ¿Por qué? Porque B es muy fácil. Si yo le doy vuelta y hago la línea recta así, pero cambio los ejes, ¿verdad? Que hago VD y aquí hago ID. Le doy vuelta a la relación. De la intersección, ¿dónde queda? ¿Verdad? O sea, le doy vuelta a la ecuación. Entonces, puesto así las cosas, sería VD igual a una intersección por ID más una intersección, una pendiente, ¿verdad? VD es igual a la pendiente por ID más la intersección, pero aquí la intersección es V0. Fácil, ¿verdad? Esa ecuación está más sencilla. Y lo que me faltaría es la pendiente. La pendiente de esto, ¿qué es? De la pendiente también, esto es conocido, ¿verdad? Sería el delta V, ahí, entre delta I, delta VD y delta ID, ¿verdad? Eso se puede determinar de ahí. Y esa pendiente, al ser volts sobre amperes, es igual a una resistencia, la resistencia que tiene esto, ese R-prom que está ahí. Si yo la pongo así, con ID y con VD, la pendiente de esta, ¿verdad? La pendiente que tendríamos aquí, tendría unidades de 1 sobre ohm, ¿verdad? O sea, de Siemens. Es el inverso de ese R-prom. Si yo la pongo así, es directamente R-prom. Y es un poquillo más fácil de ver la intersección. Eh, juegos, ¿verdad? Es lo mismo, es lo mismo. Yo después de aquí puedo despejar ID en términos de VD, ¿verdad? O sea, la relación está ahí. Entonces, yo puedo escribir esta ecuación como VD igual al R-prom por ID más V sub 0, ¿verdad? Entonces, V sub 0 me da este valor y R-prom por ID me va a dar este otro desplazamiento que está ahí. Bueno, me va a dar ahí en ese punto muy bien. Entonces puedo jugar con eso, ¿verdad? Entonces, le damos vuelta, ¿verdad? Bueno, aquí le llaman VK, V0. La pendiente, ¿verdad? Sería
la tensión del diodo cuando está encendido menos el VK, ¿verdad? O sea, eh, la tensión del diodo es como aquí, ¿verdad? Y el VK es aquí, ¿verdad? Entonces es esa diferencia que está ahí, que sería el delta V, en el punto en que yo esté, sobre I de on. ¿Por qué solo I de on? Porque el otro punto de la pendiente es cuando la corriente es cero, ¿verdad? Entonces me da esto menos cero, entonces queda nada más como I de on, nada más. O sea, I de la corriente cuando está encendido. Entonces, dice, ve así, ¿verdad? Con ese VK, ¿verdad? VK es el V0. Nada más que aquí le llaman VK. Eso es todo. Eh, y entonces, listo. Eso es todo. Y ese es el modelo. Ese es el modelo. Sumamente sencillo. Y con eso establecemos una ecuación que me aproxima el comportamiento de el diodo a una línea recta, cuando la tensión es mayor que la tensión que la tensión de contacto, que el V0, ¿verdad? Entonces, el modelo hay que entenderlo adecuadamente, ¿verdad? El modelo es línea recta, o sea, viene por acá y luego línea recta. Y así obtenemos la relación, ¿verdad? Ya después, si yo quiero, puedo despejar de ahí, ¿verdad? Entonces, ID, así como está, es VD menos VK entre R prom, ¿verdad? Entre R prom. Entonces, también lo puedo escribir como como ecuación de recta, ¿verdad? ID es igual a 1 sobre R prom, que es el inverso que yo les decía, ¿verdad? De esta pendiente que está ahí, ¿verdad? Por VD, menos, porque va a ser una intersección negativa, VK sobre R prom, ¿verdad? Entonces, esta es una ecuación de la recta. Esta ecuación es la de aquí. Sí, VK para diodos de silicio, 0.7. Para diodos de silicio, 0.7. Sí, diodos de germanio, 0.3. Hay casos donde, no sé, a veces hay hasta problemas donde dicen un diodo experimental, ¿verdad? Tiene una tensión de contacto de 0.5, tal vez no existe, ¿verdad? Entonces, ¿ok? Pero sí 0.7, ¿ok? Entonces, es más fácil sacar la ecuación así porque este dato se me da de un solo, ¿verdad? Y determinar esa pendiente es más sencillo. Eso sí, ¿verdad? Necesito conocer eventualmente, tener alguna medición de algo, ¿verdad? Para poder determinar la tensión y la corriente de alguna condición. Usualmente es una medición que se le dice a uno, ¿verdad? Como por ejemplo aquí. Ven este ejemplo. Aquí se dice que aquí son 10 miliamperes para 0.8 voltios. Ven aquí, ¿verdad? Ese punto es ese, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí, R prom. Entonces, visto desde ese punto de vista, es la tensión, ¿verdad? 0.8 menos 0.7 entre 10 milis. 10 milis es 0.01. Entonces, por ejemplo, ahí, ese valor que está ahí, terminan siendo, ya les digo, 0.8 menos 0.7, 0.1, ¿verdad? Bueno, 0.01. Entonces, sí son, ese es 10. Entonces, por ejemplo, ahí ese es de 10 ohms, ¿verdad? Ese R prom son 10 ohms. Porque lo saco ahí de la gráfica, pero me tienen que dar el punto, ¿verdad? Necesito una medición o algo para obtener el punto. En el libro por ahí viene un ejemplo. En realidad este no lo usamos tanto. Sirve, digamos, sirve. Funciona bien, sepan cómo usarlo, pero este no lo usamos tanto. Podría ser que algo venga por ahí. Usualmente
usamos más los otros que son más rápidos, pero este lleva un cálculo adicional. Está bien, usamos una ecuación que ya después nos sirve para encontrar cualquier otro valor, ¿verdad? Y todo bien, pero se usa en otras situaciones. Eso es importante que lo sepan ahí. Algún ejercicio veremos al respecto. Al que le vamos a dedicar más músculo es a este modelo exponencial. ¿Ok? Entonces, no sé, ¿alguna duda con este antes de avanzar? Ninguna. Bien. Entonces, avancemos a este. Este sí es un modelo de aplicación interesante. Que la ventaja es que nos da los resultados más exactos. Pero como todo lleva más delta. Aquí tenemos nuevamente, ¿verdad? ID, VD, pero vean que ahora es la curva exacta. Ahí le llaman la rodilla, a esa inflexión, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, la ecuación de Shockley le permite controlar la corriente, ¿verdad? A partir del diodo cuando se aplica la tensión. Y esta es conocida, ¿verdad? Esta ya la vimos en sus dos formas, por cierto, ya corregí la presentación anterior y ya las puse así, ¿verdad? Con el valor exacto. Después vamos en los ejercicios, vamos a desarrollar un poco el instinto de por qué eliminar este 1, ese menos 1, ese más 1. Bueno, en ejercicios y también en algunos ejemplos que vamos a ver por ahí. Pero esta es la ecuación exacta. Partamos de ahí. Después empezamos a hacer simplificaciones y ese tipo de cosas. Ok. Entonces, esta es la relación de estos, ¿verdad? Visto de una u otra forma, ¿verdad? Aquí nada más es despejar VD, la misma ecuación, nada más que despejado VD. Es una ecuación no lineal, ¿verdad? Eso me complica un poquito las cosas. Ajá. Describe el comportamiento exacto en polarización directa, que es lo que estamos haciendo. Tal vez nada más devolverse un segundo aquí. Uno dice, ay, pues, ¿para qué tanta cosa? ¿Por qué no usamos esta ecuación de una vez? Y esta ecuación es muy fácil. Es que no es tan fácil. Eh, ¿Por qué? Y esto se los quiero aclarar, porque es que alguien puede decir, pues eso meterlo en la calculadora no es nada, usted le pone VD y obtiene ID y la ecuación es toda fácil. Sí, pero si nos devolvemos al circuito que estábamos usando antes, y alguien me dice, ah, sí, es que yo tengo aquí 1.5 voltios, todo bien, ¿verdad? Tenemos R, un R cualquiera, 220, ¿verdad? No sé. Y aquí vamos a tener VD y aquí vamos a tener ID. ¿Ok? Y algunos de ustedes ya pueden estar pensando, pues, ¿para qué complicarse tanto la vida? Nada más deme VD, o sea, VD y le pongo ya. El detalle es cuánto vale VD. ¿Por qué? Porque una vez que yo polarizo el diodo, digamos, una vez que la fuente alcanza los puntos 7, digamos, voltios o el V sub 0, o el valor que sea, aquí es menos, ¿verdad? Esta gráfica no es de un diodo de silicio, o puede ser un diodo de silicio con un dopado diferente, entonces qué diferente. Pero el detalle es que una vez que yo le empiezo a aplicar voltaje, el voltaje sigue creciendo. Y ven que hay una relación exponencial. Entonces el voltaje sigue creciendo por poquitos, pero sigue creciendo, ¿verdad? Ahí va. Este crece bastante rápido ahí, no importa. Entonces yo no puedo asumir a priori que para 1.5 voltios yo tengo exactamente 0.7, porque ese sería el modelo de tensión constante, en realidad. O sea, yo puedo tener 0.7, puedo tener 0.71, 0.72, 0.73, y eso en esta ecuación hace diferencia bastante. ¿Por qué? Porque la relación es exponencial. Vean que yo me muevo un pelito en voltaje y la corriente cambia mucho. Entonces, la ecuación no es de uso directo. O sea, yo no puedo de manera directa llegar a la ecuación y decir, ah, sí, no, pues tiene 0.7 y uso la ecuación para calcular ID. No, no se puede. En realidad, en este caso, yo no puedo aplicar eso tan fácil porque no sé exactamente cuánto voltaje se va a dejar. Y es que vean que esto es como un círculo vicioso, ¿eh? Un círculo vicioso, pero una cuestión que tiene su dinámica.
Una vez que se le aplica un voltaje, él deja pasar corriente. Cuando él deja pasar corriente, este voltaje crece. Ujú. Al crecer este voltaje, VR, que empieza a crecer ahí, se da una interacción porque por leyes de Kirchhoff, ¿verdad? 1.5 voltios es igual a VR más VD. Entonces es muy interesante porque una vez que este alcanza 0.7, y abre la corriente y este voltaje empieza a aparecer. Ujú. El voltaje sigue subiendo, ¿verdad? 0.8. Entonces, este ya no va a tener 0.7, va a tener tal vez 0.71. Entonces va a tener más corriente y este voltaje crece más. Y este ya va, no sé, por 1 voltio, ¿verdad? 1 voltio, entonces ¿cuánto tiene este? 0.73, 0.74. ¿Cuánto tiene aquí? 0.5, 0.6 voltios, ¿verdad? La respuesta no es tan fácil. La ecuación es de fácil aplicación, pero saber cuál es el voltaje es lo que no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nada más la descripción de la ecuación, ¿verdad? Nada del otro mundo ahí. Este, nada, nada del otro mundo. Es lo mismo. Pero entonces hay 3 métodos. Uno, un método iterativo, ¿verdad? Hay un método iterativo de solución, que es el que le vamos a dedicar. Uno, de aproximación numérica, agarre, póngaselo a la calculadora. Una ecuación. Bueno, también es un método. Y uno que es un método gráfico que se llama por recta de carga, que es el que menos pelota le vamos a dar. Entonces, revisemos esos métodos. Para ver cómo se hace para llegar. Método iterativo. Iterar. Hacer una y otra vez. Tiene pasos generales. Uno, vamos, tal vez lo que hay que decir es suponer inicialmente. Para empezar, recuerden que método iterativo es iterar, ¿verdad? Hago una vez, veo resultados, con esos resultados vuelvo a hacer otra vez, vuelvo a hacer otra vez, pero necesito un punto de partida, necesito un punto de bateo. Hay que empezar bateando. Hay un punto de partida. El punto de partida en realidad puede ser cualquier valor y la iteración me va a llevar al valor correcto. Usualmente, 0.7 para diodos de silicio. ¿Por qué? Porque sabemos que el punto de operación está cerca de 0.7, pero necesitamos saber exactamente dónde está. Entonces uno batea. Siempre en este modelo, en realidad es el que solemos utilizar. Luego, calcular la corriente utilizando una ecuación proveniente del circuito. Necesitamos de este circuito sacar una ecuación. Y siempre eso va a ser así. Entonces, esta corriente, necesitamos, en realidad hacemos un sistema de ecuaciones. Necesitamos una ecuación que venga del circuito y una ecuación que es la ecuación de Schottky, que es la otra con la cual trabajamos. La ecuación aquí, calcular la corriente, ¿verdad? Y es la corriente ID. Entonces, la corriente ID, necesitamos calcularla de algo proveniente del circuito. Aquí la ecuación está todo fácil, ¿verdad? Vean la cuestión aquí por mallas. VS es igual a ID por R más VD, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, entonces ID es igual a VS menos VD entre R. En realidad esto ya lo habíamos visto antes. Entonces lo podemos tirar por ahí, ¿verdad? Aquí hay que hacer un comentario. Voy a hacer un comentario que es importante y es el hecho de que siempre usamos este circuito. Alguien podría decir, pero si me ponen otro circuito, ¿qué hago? Bueno, aquí está el detalle antes de ver la ecuación para justificar el por qué usamos siempre el mismo circuito. Y resulta que mediante un equivalente de Thevenin aplicado, ¿verdad? Al diodo, o sea, si yo me pongo a averiguar cuál es el equivalente de Thevenin aquí en las terminales del diodo, ¿recuerdan el método? El método equivalente de Thevenin dice ponga ahí, identifíquelo. Algunos métodos dicen,
nombre de las terminales A y B, ¿verdad? Y haga el equivalente. Yo no voy a repasar full, lo vamos a ver en algún ejercicio, pero no lo voy a repasar full, eso ustedes ya se supone que lo saben, ¿verdad? Pero si le aplicamos un equivalente Thevenin a esto, ¿qué me da el equivalente Thevenin, verdad? Un equivalente Thevenin, cuando yo lo calculo entre dos terminales, yo obtengo un voltaje de Thevenin y obtengo una resistencia de Thevenin vista desde los puntos de las terminales. Entonces, absolutamente cualquier circuito que ustedes se imaginen, el que les dé la gana, ¿verdad? El circuito que quieran, el circuito que ustedes quieran, cualquier circuito que uno quiera le puede sacar un equivalente Thevenin, obtener V Thevenin, R Thevenin, ¿verdad? Uno lo puede hacer así. Y cualquier circuito se puede representar de esa manera, donde la tensión que uno va a obtener es la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin, ¿verdad? Entonces uno pone ahí el diodillo, y entonces vamos a tener V Thevenin y R Thevenin ahí. Entonces, esta R que vemos aquí, en realidad es el R Thevenin, ¿verdad? Y esta tensión es la tensión de Thevenin, ¿verdad? Unos circuitos aquí nada más le llamamos VS. Pero entonces, el circuito que ustedes quieran se puede ver así. ¿Sí, Abner? Profe, y ese, digamos, ¿eso aplica cuando tenemos solo un diodo o se puede hacer, es que no sé, solo hemos aplicado Thevenin a circuitos lineales, eso se puede aplicar como para con circuitos con más diodos? Sí, pero sí hay consideraciones. Sí, digamos, en términos generales sí se puede, pero sí hay sus detallillos, sí hay sus detallillos. Para este curso podríamos ver con algunos diodos, pero en configuraciones simples. Por ejemplo, cuando uno tiene dos diodos o diodos en serie o en paralelo. El problema es tener diodos dispersos y ahí sí ya necesitamos como técnicas un poquillo más avanzadas que no son de este curso. Porque necesitas modelar los otros diodos también por su equivalente Thevenin. Entonces necesitas alguna información adicional. Esto aplica siempre que, y después podremos ver, digamos, si yo tengo diodos en serie, yo podría aplicar un Thevenin en las terminales de los diodos en serie o podría aplicarlo en terminales de diodos en paralelo. Eso es posible. Eso sí, sí se puede. ¿Ok? Entonces, es una buena pregunta. Para nosotros podríamos aplicarlo hasta en estos casos, pero aplicando aquí las terminales A y B para encontrar los equivalentes ahí entre esos puntos, ¿verdad? Eso sí podría ser. Más que eso se vuelve complicado. ¿Ok? Ah, bueno, gracias. Sí, es una buena pregunta. Entonces, ven, por eso es que el circuito básico que uno ve en todo lado siempre es esto. Nosotros vemos la técnica de análisis para esta resistencia, para una fuente, así. Si nos sale un circuito medio monstruoso por otro lado, ¿verdad? Entonces uno puede tener un circuito diferente. Uno puede tener una fuente, puede tener una resistencia por acá, una resistencia por acá, podría tener hasta alguna fuente dependiente, ¿verdad? Una cosa así. Y uno podría tener no sé, el diodo por aquí, podría tener incluso otra resistencia por acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Le aplica Thevenin a esto, ¿verdad? Por las técnicas que ya son conocidas. A y B, ¿verdad? Entonces le aplicamos Thevenin, obtenemos V Thevenin, R Thevenin, y con eso montamos esto y podemos averiguar el comportamiento del diodo. Por eso es que somos como tan cerrados, por así decirlo, en solo ver este caso. ¿Ok? Entonces, mediante un circuito equivalente Thevenin, ¿verdad? Cualquier circuito se puede expresar como el de la figura, ¿verdad? Por eso es un método, por así decirlo, tan cerrado a un circuito específico. Eh, Porque lo podemos hacer así. ¿Ok? Entonces, la corriente, ¿verdad? Para este circuito, que es el al que podemos reducir cualquier otro circuito, va a ser Vs menos Vd, ¿verdad? Entre R. Tenemos una ecuación ahí. Luego, utilizamos la otra ecuación, que es de la ecuación de Shockley, que es esta, ¿verdad? Aquí sin el menos uno, en realidad,
el más 1. Recuerden que ya un más 1 ahí. Aquí lo estamos ignorando. Después, en los ejercicios vamos a justificar un poco más eso. Pero usualmente lo podemos ignorar ahí. Y tenemos dos ecuaciones en ese caso. Y entonces hay que empezar a iterar. ¿Cómo? Bueno, es que vean, el primer caso, el caso 1, yo calculo la corriente. Digamos, este es conocido. Es un valor del circuito. La tensión de la fuente es conocida. Y esta tensión es la que yo batía inicialmente. Con eso que está ahí, entonces yo vengo y digo, bueno, voltaje térmico, temperatura ambiente son 26 milivoltios. Y ese es un valor constructivo y el ID es el que yo calculé antes, ¿verdad? Y entonces obtengo, en este segundo paso, ¿verdad? Obtengo la primera iteración. Luego, empiezo a iterar. ¿Cómo? Porque aquí dice repetir 2 y 3 hasta obtener un error aceptable. Ahí agarro este VD y me lo llevo para acá. Y vuelvo a iterar y ahí voy. De eso se trata, de eso se trata. Hasta obtener un error aceptable. El error, calculamos porcentaje de errores, ustedes lo tienen que conocer ahí de los cursos de física, les enseñan esas cosas, ¿verdad? Entonces calculan la corriente actual, siempre cada iteración que yo hago, el valor último que obtengo, lo considero el valor más cercano al real. Entonces lo tomo como el valor de referencia, por eso dividimos entre ese y calculamos el porcentaje de error con el valor anterior, la iteración n-1, que es la anterior, ¿verdad? Estamos en la iteración n, estamos en la 1, y se define eso. Generalmente, menor al 10% ya se considera aceptable. La verdad es que es un método sencillo, y las iteraciones se logran en unos cuantos pasos, es muy fácil. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si no, ya vamos a ver un ejemplo de cómo iteramos eso. Bien, veamos un ejemplo. Siempre el mismo circuito. ¿Por qué? Porque quiero comparar los datos. Entonces, aquí usamos 1.5 voltios, 220, y ese 1 por 10 a la menos 14. Son valores constructivos o del circuito, ¿verdad? Entonces, calculemos las cosas, ¿verdad? Primer paso que decía, aquí está, primer paso. Vamos a suponer punto 7, ¿verdad? De hecho, aquí no se nos dice, pero punto 7. Si no se nos dice, siempre vamos a suponer silicio. Entonces, punto 7. Segundo paso, ya el circuito lo tenemos en esta forma. Entonces, ahí está, ¿verdad? Vean, ID es igual a VDS menos VD entre R. Entonces, tenemos eso. Bueno, aquí el modelo exponencial, aquí nada más están poniendo las ecuaciones. Aquí sí está la ecuación completa y esa es la corriente de fuga. Bueno, todo bien ahí, ¿verdad? Entonces, aquí nada más se está poniendo la ecuación, ¿verdad? El VD, el voltaje térmico, es el otro mundo, ¿verdad? Entonces, aquí se le quitó el -1. Eso ya habíamos visto, eso sí lo habíamos visto, esa aproximación, ¿verdad? Entonces, bueno, esto era como el planteamiento. Entonces hay que ir al método iterativo, ¿verdad? Porque vean que de no sé cuánto es VD exactamente. Entonces vamos a empezar a trabajar eso. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nada más se despeja. De hecho, voy a cerrar ese, voy a ajustar ese ejemplo más al procedimiento. Es que ese ejemplo era un poco más ahí, obteniendo las ecuaciones, pero ya estaba, ¿verdad? Ahí está el VD con la aproximación y todo bien, ¿verdad? Entonces vamos a suponer igual punto 7, la primera vez, ¿verdad? Calculamos, esto es del circuito, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar ahí. Esta es la primera iteración. Entonces vamos a obtener la primera corriente ID1, por eso le pongo un subíndice, porque es la primera iteración, ¿verdad? Entonces hago 1.5 menos 0.7 entre 220 y obtengo la primera corriente ID1 de primera iteración, ¿ok?
Después usamos esta ecuación, ¿verdad? Entonces recalculamos la tensión del diodo. Bueno, en realidad aquí no es recalcular porque es la primera vez que la calculamos, antes batíamos, ¿verdad? Entonces calculamos la tensión del diodo, ¿verdad? Agarramos 26 milivoltios. Siempre lo vamos a suponer ahí temperatura ambiente, a menos de que nos digan algo diferente. Logaritmo natural de la corriente que acabamos de averiguar, ¿verdad? Sobre el valor constructivo. V de 1 de la primera iteración. 692 milivoltios. Es el primer caso que, que, que hacemos. Es una primera iteración. ¿Ok? Estos valores en realidad son valores que aquí, ¿verdad? En la gráfica, uno sabe, esto es algo así, ahí bateado, ¿verdad? Y obtuvimos dos valores, 363, ¿verdad? En algún lado, ¿verdad? Miliamperios, 363, y entonces se dice que eso equivale a 692, ¿verdad? 692, considerando que estos son milivoltios y que estos son miliamperes. No tenemos idea todavía qué tan preciso es este valor hasta que calculemos el siguiente. Dependiendo de qué tan diferente sea el siguiente valor, el siguiente par de valores, sabemos qué tan lejos estamos del valor real. Los métodos iterativos tienen esa característica de que cuando estoy llegando al valor de convergencia, que es el valor exacto, cada iteración dista menos una de otra, usualmente. Entonces, hasta aquí yo no sé qué tan bueno es mi valor, hasta que hasta que haga la siguiente iteración. Dependiendo de qué tanto varíe, puedo chequearlo. Vean que aquí yo no puedo calcular porcentaje de error realmente. Necesito por lo menos otra iteración. Recalculamos, segunda iteración, por eso le llamamos ID2. ¿Ok? ID2, la misma ecuación, ¿verdad? La misma ecuación, VS, pero ahora usamos este valor. Ahí me equivoqué. Ahí eso es I de 2 es igual a VS menos V de 1 sobre F. Ahí me falló porque hay que poner ese valor. De hecho, en 1.5 menos 6.092. 1, en realidad hay que mantener ahí eso. Entre 220. Entonces obtenemos I de 2, 367. Ahora tengo que obtener el voltaje de la segunda iteración. Voltaje de la segunda iteración. Aquí está, V de 2, ¿verdad? Entonces usamos la misma ecuación, pero ahora ponemos este valor de corriente, 367.23, ¿verdad? Es la misma ecuación, 26 milivoltios, es una constante, no cambia, el IS no cambia, ¿verdad? Es lo mismo, logaritmo natural, con el segundo valor. Y lo obtenemos, por eso los puse ahí vean los pares de colores. I de 2 y V2, de 2, ¿verdad? Y ahora sí podemos chequear qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Obtenemos 363, aquí 367. Varió. 692.10, 692.36. Hay una diferencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Lo que está ocurriendo es que nos movemos en la curva. Voy a más o menos tratar de mostrarles qué es lo que está pasando aquí. ID, VD, tenemos la curvita. Curva sabemos que es algo así. Primera iteración. Vean que los valores andan en 367, 363. Entonces voy a batearlos aquí, ¿verdad? Para hacer algo hoy aproximado. Entonces el primero me dio 363 y 367. El primero me dio más bajito. 3.63. Y me dice que eso va 363 con 692. 692.1. Porque si no, no me da, ¿verdad? Hay que
milivoltios aquí, y aquí son miliamperes. La siguiente iteración me dice que está en 367, que es un poco más arriba. 3.67. Y el voltaje ahora está en 692.36, un poquito más arriba también, ¿verdad? Vean que aquí las diferencias entre voltajes son más pequeñitas. 692.36. Vean la importancia de los decimales. Aquí es algo muy importante. Vamos a utilizar en este curso siempre notación ingenieril y al menos 2 decimales, porque si no los resultados no nos dan. Vean que si a alguien se le ocurría no usar notación ingenieril, ¿verdad? Y decía, esto me dio .69, este me dio .69, resultado exacto, se lava las manos. No sirve así. ¿Por qué? Porque las diferencias son más pequeñas. Por eso usamos notación ingenieril. La notación ingenieril, ¿qué es? Usar sufijos, ¿verdad? Prefijos ingenieriles, los milis. Entonces, para los voltajes de diodo, usualmente vamos a usar milivoltios. Y a los milivoltios les ponemos decimales. Porque si no, nuestra precisión se va al carajo. No nos sirve, ¿verdad? Vean que si no, ya en la primera hubiéramos cerrado, igual aquí, ¿verdad? Si hubiesen usado 3.6, ya ahí cerraba el asunto y no, hay que usar decimales. Entonces, vean que las diferencias son pequeñas. Entonces, nuestra primera iteración nos trajo aquí. Nuestra segunda iteración nos trajo acá. Si seguimos iterando, nos vamos a ir acercando entre estos dos puntos. Entonces, en otra iteración, una eventual iteración, brincamos algún punto entre estos dos. Y si seguimos iterando, lo que hacemos es irnos acercando entre estos dos puntos. Eso es lo que uno hace con las iteraciones. Cada iteración te acerca más al valor real. En este caso están esos dos valores, buscamos voltaje, el error. En este caso lo podemos buscar con el voltaje, puede ser con la corriente también. Entonces es el valor actual menos el valor anterior entre el actual, ¿verdad? Si lo hacemos con voltaje, este es el actual y este es el anterior. Entonces 692.36 actual menos el anterior, ¿verdad? Calculamos. Tenemos un error de 0.0376%. Entonces, es un error ahí que está bien. Lo pudimos haber calculado con corrientes también, ¿verdad? Pudimos haber dicho a nivel de corrientes, ¿verdad? Un porcentaje de error hubiese sido el valor actual de corriente, 3.6723 milis, menos 3.6363 entre 3.6723 milis por 100%. Si hacemos eso, el error nos hubiese dado 3.6723 menos 3.6363 entre 3.6723 por 100. Y nos hubiese dado 0.98%. También es un buen error ahí, ¿verdad? Menos del 1%. Generalmente se les dice hasta dónde se quiere iterar. Si uno vuelve a iterar, depende de la cantidad de decimales, ¿verdad? Depende de la exactitud. Generalmente nosotros vamos a usar usualmente notación ingenieril y 2 decimales. Y ese es el método iterativo. Facilísimo. Facilísimo. Nada más hay que saber lo que uno está haciendo. ¿Alguna pregunta? Aquí nada más para terminar ahí, tenemos la tensión, ¿verdad? Y tenemos las corrientes. Bueno, ahí están los cálculos, nada del otro mundo. Y calculamos, ¿verdad? Para comparar. Entonces nos damos cuenta, el modelo ideal nos daba inicio 682, tensión constante 364. No hice el lineal incremental, lo pude haber hecho, en realidad debería estar hecho, pero bueno. Es que no lo usamos tanto. Aquí 367. Vean que aquí estos anduvieron muy cerca.
y vean las potencias, 296, 291, 1023, aquí 0, ¿verdad? Aquí esto nos dio casi exacto, ¿verdad? Entonces, vemos como el modelo ideal es el más malito de todos. Este se aproxima bastante. Este es exacto. A veces requerimos datos exactos, a veces no. Y es parte de lo que veremos ahí como en las próximas clases. Después veremos otras maneras de resolver esto en la próxima clase y demás. Pero aquí le dediqué tiempo porque yo no sé, a veces la gente se le hace bolas esta parte. Esto es relativo, es bastante sencillo, no es relativo, es bastante sencillo nada más de ordenar ahí el algoritmo de solución. Dino, listo. Entonces, con esto cerramos por hoy. Si no hay preguntas, y nos hablaríamos el próximo viernes para seguir con este análisis de los diodos, ver cómo se resuelve y luego ya avanzar a modelos de DCA también. Ujú. Entonces, si no hay preguntas, pues que la pasen muy bonito, que estén muy bien y nos hablamos. Que tengan bonito día. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pura vida. Ok.